Hola, soy Jorge Roy y les traigo acá un nuevo video de reacciones. En esta oportunidad es el doctor Borja Bandera que se expresa sobre un tema puntual que hace a las zonas de entrenamiento, básicamente en el territorio oxígeno dependiente, y me parece muy pertinente hacer algunas aclaraciones. En este vídeo vas a aprender qué es la zona 2, cómo saber si estás entrenando en zona 2, sus potentes ventajas y sus también poco discutidos inconvenientes. Pero sobre todo aprenderás cómo cambia tu cuerpo, tu metabolismo y tu salud con 12 semanas de zona 2 bien planteada. Vamos allá. ¿Qué es la zona 2? Si te has interesado por esto de las zonas de entrenamiento, te habrás dado cuenta que no hay un único modelo. Existe un modelo de 3 zonas, otro de 5 zonas, algunos hablan de zonas de frecuencia cardíaca, otros de zonas de entrenamiento, umbral de lactato, en definitiva, mucha jerga técnica que quizás no entiendas. Por ello, vamos a explicar de la forma más simple posible qué es la zona 2. Zona 2 hace referencia a una de las zonas de entrenamiento. Estas zonas quedan delimitadas por la intensidad de tu entrenamiento y son medidas habitualmente en porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima o en concentración de lactato en el ámbito del laboratorio. El lactato es un producto del consumo de glucosa que se genera cuando te ejercitas a intensidades elevadas, por lo que sus concentraciones en milimoles litro nos dan una idea de a qué intensidad te ejercitas. Bueno, acá hago la primera salvedad. El lactato está siempre presente. En cualquier situación de un organismo humano vivo encontramos lactato. Por lo tanto, podremos afirmar que de acuerdo al incremento de la intensidad, algo que él hace referencia en este momento, y está muy bien, el lactato aumentará. Pero él está siempre circulando en sangre en cualquier condición que nosotros nos encontremos, desde la condición basal hasta el muy alto nivel de rendimiento o de exigencia de físico-deportiva. Continuemos. Zona 2 responde a un entrenamiento a intensidades bajas a moderadas, nunca altas. Esto choca directamente con el auge y hegemonía de la alta intensidad en la última década. Bien, voy a interrumpirlo acá. Esto de que la zona 2 tiene todas esas bondades que él acaba de decir es absolutamente no aceptable, porque siguiendo un poco más lo que él va a comunicar con las intensidades superiores, las adaptaciones que se producen en cada zona son propias de ella. Por lo tanto, atribuirle a una zona unas bondades fantásticas sería creer que esa zona es capaz de satisfacer todas las necesidades que eventualmente algún nivel de exigencia o rendimiento orgánico, fisiológico, bioquímico, molecular, neuroendocrino, da lo mismo. Bueno, no es así. Cada zona tiene sus virtudes y que las distinguen de otras. No exactamente la zona 2 es aquella que efectivamente jerarquiza la calidad de salud y rendimiento en el ser humano. Algo que lo está suficientemente demostrado, ¿no? Vamos a seguir porque va a hablar de la zona de exigencia 3. Que ya solo debamos entrenar a alta intensidad y esto es un error garrafal. Bueno, el error garrafal lo tiene él, no la ciencia. La ciencia lo ha documentado. ¿Cuál es el beneficio de entrenar en zona 3? Lo cual no quiere decir que la tomemos como exclusividad. Forma parte de una dinámica de rendimiento, de una dinámica de exigencia, de una organización de las cargas del entrenamiento en las zonas oxígeno dependiente, donde da a la zona 3 una virtud que no la tiene la zona 2. Concretamente acontecen cosas en zona 3 que ni en zona 4, ni en zona 5, 6 o 7, si fuera así dividido todo este territorio metabólico oxidativo. O en 3 zonas, como acá parece ser que también existe, él lo mostró, y zona 4, y claro que también existe, también alguien ahí aventurado un formato en división en áreas. Infelizmente, no cualquier zona produce los beneficios que acontecen en otras. Hay datos muy concretos y los voy a ir, por supuesto, documentando a partir del que él se siga expresando. Vamos ahí entonces. El entrenamiento se caracteriza porque el principal sustrato energético utilizado, es decir, el principal combustible, son las grasas que se oxidan lentamente en tus mitocondrias
La zona 2 corresponde a un entrenamiento a intensidades bajas a moderadas, nunca altas. Esto choca directamente con el auge y hegemonía de la alta intensidad en la última década. Parece que ya solo debamos entrenar a alta intensidad y esto es un error garrafal. La zona 2 de... Efectivamente dijo eso. Sí, el error es no entrenarla, lo cual no implica decir que debo vivir entrenando zona 3, pero sí advertir que hay numerosos estudios, incluso de colegas de él, instituciones muy prestigiosas del área de la cardiología, que documentan la relevancia del HIIT en la patología cardiometabólica. Y cuando hablo de HIIT, hablo de altas intensidades metabólicas en el terreno oxidativo, en el terreno oxígeno dependiente de alta intensidad, zona 3 en concreto. Por tanto, pareciera ser que hay algunas cuestiones que no han sido debidamente observadas, analizadas, y finalmente cuestionadas si le cabe desde su conocimiento, pero nunca negarla, porque para negar algo debo haber hecho la investigación pertinente que contraríe lo que me está documentando eso, al menos para decir, a mí no me dio igual, a mí me dio diferente. Si la hace, bienvenida sea, y que lo documente. Al presente sobra la información que documenta que la alta intensidad es imprescindible para lograr cierto nivel de conquistas que impactan fundamentalmente en el eje molecular y generan sustancias imprescindibles para tener una calidad de rendimiento, de vida y longevidad sensiblemente diferente a si esa no se la entrena. Y cuando digo sensiblemente diferente, le agrego positivamente diferente. O sea, una gran mejoría. Continuemos. El entrenamiento se caracteriza porque el principal sustrato energético utilizado, es decir, el principal combustible, son las grasas que se oxidan lentamente en tus mitocondrias mientras te ejercitas en esta zona. Bien, eso es una cosa que no merece, que era lo que quería repetir, que esté expresando que la grasa es el principal combustible de zona 2, no es verdad, porque no trabaja sola y porque además la zona 2 tiene una amplitud que va desde un nivel inicial en esa zona 2 hasta un nivel último en esa zona 2, que si lo pudiéramos expresar en velocidades tal vez quede más claro, ¿no? Hay un error en lo que él dice, porque estar afirmando que la zona 2 es una zona privilegiadamente de oxidación de grasa, es verdaderamente algo absolutamente documentado que no es así. En principio, porque nunca una zona es pura. Nunca, salvo que esté en absoluto reposo o esté al máximo nivel de consumo de oxígeno. Y ahí puedo decir, sí, combustionando grasas en estado basal y estoy combustionando glucosa y glucógeno, o glucógeno y glucosa, en la zona de consumo máximo. En ese espectro de abanico oxígeno dependiente desde la ejercitación, que quede clarito que la zona 2, que está muy bien identificada, desde esa clasificación que él da, la zona 2 tiene un punto de partida y el final de la zona 2, cuando ya se inicia la 3, tiene un punto de finalización. Imaginémonos, yo estoy corriendo a 5 minutos el kilómetro y ahí pisé zona 2, 5 minutos el kilómetro. Bueno, de repente paso a 4:30 el kilómetro, a 4 el kilómetro, y cuando me pongo a 3:30 el kilómetro, caí en zona 3. Bueno, entre 5 minutos el kilómetro y 3:30 el kilómetro, yo estuve en zona 2, pero no es la misma tasa metabólica a 5 minutos el kilómetro que a 3:30. Y la tasa metabólica es relevante porque me está hablando a qué velocidad se está resintetizando el ATP. Y la velocidad depende del macronutriente. Y cuando yo estoy, sin ningún lugar a dudas, a 5 minutos el kilómetro, podría estar bien privilegiando y no excluyendo, privilegiando el uso de grasas porcentualmente en forma más significativa. Y eso no significa que por entrenamiento yo termino exclusivamente usando grasas. Jamás. Jamás eso va a pasar. Continuemos. Frecuente es confundir los diferentes modelos de zonas. Según hablemos del modelo de 5 zonas o de 3 zonas, hablaríamos de alta intensidad en zonas 4 y 5 para el modelo de 5 zonas o de alta intensidad para la zona 3 en el modelo de 3 zonas. Bien, me quiero detener un poco ahí
porque de acuerdo a lo que está mostrando esa imagen, según él, o lo que dice la imagen, pero esa imagen la sacó de algún lado, que evidentemente le da credibilidad a él en lo que dice, porque aparentemente yo estoy en zona 1 cuando tengo menos de 2 milimoles de lactato, estoy en zona 2 cuando estoy entre 2 y 4 milimoles de lactato, y cuando estoy arriba de 4 milimoles de lactato estoy en zona 3. Bueno, habría que empezar por comprender y no aceptar que los valores de milimoles de lactato son absolutamente individuales. Y yo que podría estar en 4 milimoles y medio y estar en zona 2, porque resulta que tengo el umbral en 5 milimoles de lactato. Eso es Mather 1976. Es antiquísimo, donde generalizó el valor umbral a 4 milimoles. Bueno, nadie mejor que los autores que sucedieron a Mather, posteriormente, por supuesto, a 1976, que documentan claramente que el umbral es absolutamente individual. Es más, en aquella época, Stegman, 1981, habla de umbral anaeróbico individual. Bueno, en aquel momento se hablaba de anaerobiosis. El doctor también en ese punto está confundido y lo vamos a ver. Pero bueno, en aquella época, hace 43 años, se hablaba de anaerobiosis y se hablaba de umbral anaeróbico individual. Por lo tanto, ya se le estaba resaltando, 5 años posteriores a cuando Mather sostiene que el umbral estaba, que para él también el umbral anaeróbico, era un momento donde se disparaba, según él, el ácido láctico, y según los que antecedieron a él, que hablaban de ácido láctico, cuando se disparaba se había pillado el umbral anaeróbico porque se decía que la anaerobiosis era la responsable de generar ácido láctico. Concepto antiguo, demasiado antiguo, tanto de la presencia de una condición anaeróbica en esa instancia de ejercitación o en ese nivel de ejercitación, como el concepto mismo, ¿no?, de ácido láctico. Continuemos un poco más. Del modelo de 3 zonas equivaldría a las zonas 2 y 3 del de 5. Sí, puede resultar lioso, pero es más sencillo una vez sabes identificar la zona 2. Así que, ¿cómo sé si estoy entrenando en zona 2? Cuando empecé a monitorizar mi frecuencia cardíaca con un dispositivo Garmin, me di cuenta de que lo que yo creía que era mi zona 2 no era mi zona 2 y que a poco que corría a un ritmo de 5:30, 5:45, es decir, suave, me metía en mi umbral anaeróbico, es decir, en el punto. Me metía en el umbral anaeróbico. O sea que corriendo en esfuerzos aeróbicos, él se incluye en un umbral anaeróbico. No existe el umbral anaeróbico porque no hay anaerobiosis. Bastaría conocer la presión parcial de oxígeno mitocondrial crítica para decir que la mitocondria entra en un territorio donde ya no puede satisfacer la demanda de resíntesis de ATP porque está absolutamente insuficiente la presión parcial de oxígeno mitocondrial para garantizar que este oxígeno que viene desde la respiración salga a capturar hidrógenos libres y los neutralice formando agua. Bueno, falta un dato. No existe la anaerobiosis. Hay una carencia mitocondrial. Aumenta la mitocondria y va a ver que no hay problema de oxígeno, que el oxígeno está todo. Lo que tuve que hacer es poner más mitocondrias en el sitio y alcanzaba fácilmente el oxígeno que estaba llegando. También podría haber mejorado el consumo de oxígeno, pero el consumo de oxígeno no corre el umbral. El aumentar las mitocondrias sí corre el umbral. Y correr el umbral a través de la biogénesis mitocondrial implica decir que aquello que me pasaba de insuficiencia en la tasa metabólica para resintetizar ATP comienza más tarde. Porque ahora tengo más mitocondrias haciendo esa tarea noble de resintetizar ATP más rápido dentro de un territorio absolutamente metabólico oxidativo, encargándose de que mi exigencia sea satisfecha por la tasa de resíntesis. Tan simple o tan simplemente porque puse más mitocondrias en este contexto en el cual nos estamos refiriendo. Así que valga tener en claro que sugiero repasos en este territorio porque hay una desinformación que se multiplica desde hace mucho tiempo y ellos que son profesionales, que se supone saben del área, no tendrían que multiplicar equivocaciones de este tipo. En el que mi cuerpo ya empieza a utilizar glucosa como principal fuente de energía. Eso está bien. Donde mi cuerpo empieza a usar glucosa como principal fuente de energía. Pero lo anterior
La glucosa estaba. Podía no ser principal fuente, pero estaba siempre. Sigamos, en zona 3. Generar más lactato. Podríamos decir que comencé sin tener una clara zona 2 corriendo, y esto también te puede ocurrir a ti. ¿Y por qué ocurre? Pues porque no he entrenado la zona 2 nunca de forma específica. Después de muchos años de entrenamiento de fuerza y CrossFit, donde considero haber alcanzado un rendimiento bueno, mi cuerpo tiene una gran capacidad de trabajar a muy alta intensidad durante poco tiempo, pero tiene poca capacidad de mantener un trabajo de baja o moderada intensidad durante mucho tiempo. Y eso, seamos honestos, no es bueno, ni para la salud ni para el rendimiento. Las primeras semanas, de hecho, alcanzaba la zona 2 simplemente caminando rápido. Imaginad lo desentrenado que estaba en cuanto a endurance. Mi frecuencia cardíaca objetivo para zona 2, en este caso, estaba entre 110 y 145. En cuanto empezaba a trotar con cierta intensidad, sobrepasaba esos 145 latidos por minuto. Aunque tengo que decir que esto estaba medido sin banda pectoral, por lo que es mucho más impreciso. ¿Qué ocurre? Pues que el cuerpo es maravilloso y conforme pasaban las semanas podía incrementar el ritmo manteniéndome en esa frecuencia cardíaca objetivo y por lo tanto en ese área de consumo de grasas o zona 2. Es decir, O sea, zona 2, zona de consumo de grasas. Sigue cometiendo un error garrafal, porque la zona 1 consume grasas, la zona 2 consume grasas, la zona 3 consume grasas. Lo que baja o cambia, mejor dicho, es la tasa de utilización. En la zona 1, la cantidad de energía que se utiliza proveniente de las grasas a baja tasa metabólica es mucha. Hay una gran dominancia lipolítica beta-oxidativa en zona 1, pero con una tasa muy pobre. En zona 2, lo que hace es aumentar la tasa, pero no la dominancia, la tasa metabólica de las grasas, y se le acopla inmediatamente la glucólisis, algo que no va a poder evitar nadie, porque quien sensibiliza las enzimas glucolíticas son los hidrógenos que se van acumulando, y al pasar de una zona a la otra, eso acontece, porque aumentó la tasa. Aumentó la tasa algo muy sencillo, ¿no? Está el dióxido de carbono haciendo de las suyas, está el hidrógeno haciendo de las suyas, está el fosfato haciendo de las suyas, solo que el organismo lo puede regular en la medida que esté debidamente preparado para ese nivel de exigencia. Pero estar hablando de que yo me incorporo a una zona donde la zona de grasa, donde se privilegia el metabolismo de las grasas, casi por exclusividad, es una cosa absolutamente errada. ¿Y cómo lo sé? Porque hay que ponerse un analizador de gases, evaluarse a sí mismo y mirar lo que pasa en cada zona. Se van a llevar una sorpresa, porque van a ver como el cociente respiratorio está indicando qué porcentual de grasas y qué porcentual de carbohidratos se da en cada una de las zonas que está hablando. Y van a ver que en la zona 2 no es que es de privilegio de las grasas, no, ha aumentado la tasa metabólica con participación de las grasas, pero también con participación de la glucosa, hasta que se encuentra involucrándose con la zona 3. Y cuando haga esto, ahí sí hay una cada vez mayor dominancia glucolítica y menor beta oxidativa. si tuviéramos la capacidad de medir nuestro lactato, la zona 2 sería toda aquella intensidad en la que el lactato se queda por debajo de 2 milimoles por litro. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Se contradice con lo que mostró, porque dice que la zona 2 está por debajo de los 2 milimoles, y ahí mostraba que estaba entre 2 y 4, y por debajo de 2 milimoles era zona 1. Parece ser que ni lo que muestra siquiera ha logrado darle la debida atención para no entrar en una comunicación errática en unos minutos de manifestación. La zona entre zona 2 y 4, entre 2 y 4 milimoles, perdón, es zona 2. Y dice que arriba de 4 es zona 3 y abajo de 2 es zona 1. Por lo tanto, zona 2 no es zona 1. Y menos de 2 milimoles es inexorablemente zona 1. Y entre 2 y 4, porque él estima, al igual que Mather, que 4 es umbral, entonces entre 2 y 4 es zona de privilegio de un metabolismo absolutamente comprometedor de azúcares y grasas.
y cuando piso el umbral de alto compromiso glucolítico. Por eso se acumula lactato. Por eso cuando me metí en zona 3, de la que él define, voy a obtener niveles de lactato elevados. ¿Sí? Tanto más cuanto más esté preparado para soportar todo ese ambiente absolutamente acidótico. Pero de ninguna manera es entrar en zona 2, estar por debajo de 2 milimoles. Qué bárbaro, ¿no? Y uno los deja pasar, como si realmente está hablando y nos detenemos a escuchar a los profesionales que se expresan, lo cual no les quita conocimiento de su territorio. Para nada. Ni los desprestigia o desjerarquiza. Pero sería bueno que analicen debidamente lo que comunican, para no cometer este tipo de errores cuando se expresan.